Son 9 días de esta profundización de medidas, pero en realidad la prórroga de la pandemia es hasta el próximo 11 de junio y los sectores que han resultado afectados, muchos de ellos se han quejado en las últimas horas porque con estos 9 días la situación se agrava y cómo. Por eso, con Florencia Barragán, a quien ya mismo estamos saludando, hablamos de cuáles son las ayudas, cuáles son las medidas económicas, Flor, que se adoptaron como para poder hacer que estos días sean un poco menos pesados económicamente para los sectores más perjudicados. Claro, porque recordemos que estas últimas restricciones que ya vienen rigiendo, lo que ocurría era que impactaban más que nada en comercios y también en teatros, por ejemplo, porque desde las 8 de la noche en adelante no podías salir de tu casa, pero en el día hacías jornada habitual, ¿no? Claro. Eso es lo que venía pasando. Ahora, la semana que viene, sin actividad económica, digo, no vas a poder ir a la industria, a la construcción, nada, salvo los sectores esenciales. Claro que sí. Eso, obviamente. Entonces, para explicar qué medidas económicas se vienen, porque lo dijo el presidente de la Nación anoche, las vamos a estar detallando ahora mismo. A ver. Medidas adicionales para empresas. El repro, que es como este ATP que hicieron este año, lo que hace el gobierno es pagar una parte del sector, una parte del salario para el sector privado. Flor, ¿y por qué se amplía el repro? ¿Más se sectores? Amplía, por un lado, porque se hace más robusto a nivel programa. Digo, además de pagar parte del salario, podés no pagar un impuesto, que es el impuesto a las contribuciones patronales. Pero además, antes era para sectores críticos y estaban detallados. Claro. Los sectores críticos, estaba salud, estaba turismo. Y ahora se suma, escuchá, comercios. Comercios directamente, no estrictamente gastronomía, que era el sector que venía antes más complicado. Se suma comercios en su generalidad, porque van a estar cerrados toda la semana, inclusive los fines de semana. Hablando de eso, justamente los salarios complementarios están dedicados para esos sectores. Claro, también la ampliación del repro tiene que ver con esto que pasa, 18.000 pesos es lo que se venía pagando. Sí. Digo, un trabajador del sector privado cuya empresa se adhería al repro recibía 18.000 pesos por parte del Estado, que inclusive a veces era lo único que recibía porque la empresa le decía, yo no te puedo pagar. Claro. Ahora eso se lleva a 22.000 pesos. Uno puede decir, bueno, esto no es tanto, pero estamos hablando de que hay salarios que puede ser o la mitad o más de la mitad de los salarios, por cómo están los salarios hoy en Argentina, y que además antes de que esta ampliación del repro, porque este repro ya se amplió con las últimas medidas, esto estaba en 12.000 pesos a principio de año, es decir, tuvo un incremento el repro que viene a ser como este ATP de este año. Claro, impactó la inflación. A ver, las otras medidas adicionales también que son tomadas a nivel económico para acompañar este momento de agravamiento, de profundización de restricciones. Claro, esto que veníamos comentando, se suma al sector gastronómico, se suma al sector comercial a las ayudas y la reducción de un impuesto que es precisamente el de las contribuciones patronales, y además para sumar del sector gastronómico van a tener el acceso a estos créditos que mencionábamos ayer, créditos que se los podés gestionar en el Banco Nación y lo que tienen tasa 0%, y con esos créditos lo que haces es poder confeccionar, en tu local, no sé, en la parte de la vereda, crear una parte nueva para nuevas mesitas. Obviamente en las próximas restricciones no hay nada abierto. Claro. Pero para lo que sigue, ahí lo vas a poder utilizar. A ver, mientras vemos la otra medida, bueno, esta en particular que hacía referencia de parte de la gastronomía, fue cuestionada por algunos porque dicen no tenemos que atender, tenemos que cerrar y además tenemos que pedir un crédito para poder seguir subsistiendo, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya ayer salió, donde más golpea también todo esto, es en la ciudad de Buenos Aires, porque en provincia, por ejemplo, hay muchas industrias que son esenciales, no sé, la industria alimenticia, por ejemplo, tenés mucho agro en la provincia de Buenos Aires. La ciudad es puro servicio, puro comercio, entonces, por ese motivo, desde las agrupaciones de la ciudad de Buenos Aires, ayer salieron muy fuerte a pedir una ayuda, porque esto es de Nación. La ciudad lo que hizo fue bajarles un impuesto, pero bueno, lo que tiene es un poco más que una rebaja de un solo impuesto, ¿no? A ver, ¿qué pasa con los sectores que económicamente están más complicados? Hablamos de aquellos que reciben, por ejemplo, la tarjeta alimentar. A ver, para las familias. Sí, para las familias hoy, viernes, se hace un fuerte depósito de la tarjeta alimentar. Es esta tarjeta que le llega a las familias para poder consumir alimentos, justamente la que está bancarizada, ¿no? O sea, vos tenés que ir con la tarjeta al supermercado, y se amplió porque antes era para familias con hijos de hasta 6 años y ahora es con hijos hasta 14 años. Es decir,
va a llegar a 4 millones de chicos. Recorremos otra de las medidas que fue anunciada justamente en las últimas horas. Sí, la ampliación del programa Progresar, que es para los estudiantes universitarios y secundarios. Y la AUH es importante porque la ANSES detectó el año pasado que había casi 1 millón de chicos que no la recibían. La idea ahora es que la reciban 700.000 chicos que estaban fuera de la AUH. Claro, fuera de todo sistema. Nos queda una última medida, Flor. Sí, la última tiene que ver con el Potenciar Trabajo, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que lo que hace es combinarse con las empresas para pagar una parte del salario del sector privado, ¿no? Entonces, el Estado paga una parte. Y hablando de salarios, Sí. te sumo la última que tiene que ver con ganancias. Claro, que fue justamente el tema de debate esta semana. Claro, se aprobó la ley de ganancias hace ya varias semanas y todos los trabajadores, los que pagan ganancias, que van a dejar de pagar, son más de 1 millón de trabajadores, preguntándose, bueno, se aprobó en el Congreso, ¿cuándo me impacta, no? Bueno, esos trabajadores a partir de junio, salió ayer que ya no les van a cobrar el impuesto a las ganancias, ya van a dejar de pagarlo, sueldos hasta 150.000 pesos y el retroactivo a enero, digo, lo que vinieron pagando desde enero para acá, desde julio en 5 cuotas van a recibirlo. Buena noticia para la mañana. Gracias, Flor.